Pues es un placer estar con ustedes nuevamente para abordar este tema que es de interés para todos ustedes y que se relaciona de cómo calcular lo que es el Rolled Throughput Yield, el First Pass Yield y el First Time Yield. Estos conceptos son utilizados en lo que es Lean Six Sigma, por lo que hemos planteado como objetivo principal para esta sesión que ustedes aprenderán a calcular y además a interpretar esto es lo que es el First Time Yield, el First Pass Yield y el Rolled Throughput Yield y su relación de estos conceptos con el DPU o defectos por unidad. Para lograr este importante objetivo se ha planteado como agenda de trabajo los siguientes puntos. Primero abordaremos una revisión o visión general de los procesos. Después pasaremos a lo que es el concepto y el cálculo de las razones FTY o First Time Yield y First Pass Yield. Luego pasaremos a abordar un ejemplo ilustrativo para calcular lo que es el Rolled Throughput Yield a través de lo que es el FPY o First Pass Yield. Luego abordaremos el mismo concepto de RTY, pero ahora a través utilizando el concepto de los DPU o defectos por unidad. Al final daremos unas recomendaciones muy importantes para todos ustedes. Bien, entonces iniciamos con este primer punto que es un resumen de la visión global de los procesos. Como ustedes podrán darse cuenta, aquí les presento yo un resumen general de los diferentes tipos de procesos. Primeramente aquí tengo lo que es el FTY o First Time Yield, muy diferente a lo que es el First Pass Yield. Este First Pass Yield también se le conoce como el Throughput Yield o TPY y por supuesto lo que es el RTY o Rolled Throughput Yield. Además, fíjense que el DPU se relaciona con cada uno de estos conceptos. El DPU, recuerden ustedes que se refiere a los defectos por unidad que está dado por el total de defectos dividido entre el total de piezas inspeccionadas. Este concepto del DPU nosotros ya lo revisamos en la sesión referente a cómo calcular las ppms, los DPU y DPMO y además el nivel sigma, donde abordamos esta fórmula que está directamente relacionada con el DPU. Dicho lo anterior, ahora pasaremos a abordar los conceptos para calcular las razones FTY y FPY. Observen ustedes que el concepto de lo que es el First Time Yield es una relación que considera a todas aquellas piezas buenas, que incluye a todas aquellas que fueron retrabajadas o que fueron reparadas, entre el total de piezas que entraron en algún proceso en particular. Así, por ejemplo, vean ustedes que en este primer proceso entran 100 piezas. De estas 100 piezas, 2 se van a scrap y 5 se van a retrabajo, de tal manera que yo tengo en total 7 defectos divididos entre el total de piezas que entraron. Es así como en el caso de las DPU me da un 7%. Por otro lado, observen ustedes que de todas estas piezas que están entrando, solamente 2 se fueron al scrap que no se pudieron salvar. Por lo tanto, tenemos un total de 98 piezas buenas. Es así como el FTY va a considerar a este total de 98 piezas buenas entre el total de piezas que entraron a este primer proceso. Es así como el FTY logra un 98%. Por otra parte, vean ustedes que lo que es el concepto de First Pass Yield o Throughput Yield se refiere a aquellas piezas buenas únicamente, es decir, que no incluye a ningún tipo de pieza que fue reparada o retrabajada, dividida entre el total de piezas que entraron en un proceso en particular. Así, por ejemplo, de estas 100 entradas a este primer proceso, vean que tenemos 2 que se van al scrap y 5 que se van a retrabajo. Es por ello que tengo un total de 7 defectuosas y por lo tanto tenemos 93 piezas buenas. Observen entonces cómo estos dos conceptos son conceptos complementarios. Así, por ejemplo, los DPU, que se refiere a esas piezas defectuosas, nos da 7%. Y por otro lado, el First Pass Yield se refiere a aquellas piezas buenas y nos da como resultado un 93%. La suma de los dos nos da un total del 100%. De estas, observen que las piezas buenas
fueron pues 93 piezas buenas que están saliendo de este proceso que se llama First Pass Yield. Ahora pasaremos a ilustrarles cómo se calcula el Rolled Throughput Yield en base primeramente del FPY y después abordaremos cómo calculamos este Rolled Throughput Yield pero en base a los DPUs. Así por ejemplo, vean ustedes, como ya dijimos, que este primer proceso donde entran 100 piezas, total de que este primer proceso tuvo una eficiencia del 93%. De estas 93 piezas buenas que salieron desde la primera vez, se le van a sumar las 5 piezas buenas producto del retrabajo. Así nos dan 98 piezas, que son las que van a entrar a esta segunda fase o segunda parte de nuestro proceso. En esta segunda fase de nuestro proceso, vean ustedes que 7 se van al retrabajo y 3 se van al scrap. Por lo tanto, yo tengo un total de 10 piezas defectuosas divididas entre las 98 piezas que están entrando. Así que los DPU son de 0.102 o 10.2%. Por otro lado, vean ustedes que de estas 98 piezas que entraron, si le quito las 10 piezas defectuosas, nos dan un total de 88 piezas buenas divididas entre las 98 de entrada, nos da una eficiencia del 89.8%. De tal manera que a estas 88 piezas yo le voy a sumar las 7 piezas retrabajadas, lo cual nos da un total de 95 piezas que van a continuar para la fase 3 o proceso 3. Aquí debe ser proceso 3. De tal manera que en nuestra fase 3 nos van a salir 6 piezas que se van a retrabajo y 5 que se van a scrap. Por lo tanto, yo tengo un total de 11 piezas defectuosas divididas entre un total de 95 piezas. Así que las DPU serán de 11.6%. Por otro lado, vean ustedes que de las 95 piezas que entraron a esta fase, si yo le quito las 11 defectuosas, quiere decir que tengo 84 piezas buenas desde la primera vez, divididas entre las 95. Esta fase tendrá una eficiencia del 88.4%. Así que la salida van a ser estas 84 piezas más las 6 piezas retrabajadas, y esto sumará un total de 90 piezas al final del camino. De esta manera hemos calculado nosotros el FPY para cada uno de los procesos y los DPUs también. Pero esto no implica pues de que nuestro proceso tenga un 90% de eficiencia, es decir, 90 de 100. No es esta la razón. La razón del RTY, como ya dijimos, es el producto de los FPYs, que en este caso es este valor que se obtiene de esta fase o de esta parte del proceso, este valor que se obtuvo de acá y este que se obtuvo de la tercera parte. Así que el producto de estas FPY nos da un total de 0.738. Esto implica pues que tendremos 738 piezas buenas de cada 1000 piezas producidas, o bien aproximadamente 74 piezas buenas de cada 100 piezas producidas. Esto implica que estaríamos trabajando a un 74% de eficiencia para este proceso, lo cual implica lo siguiente, que si yo quiero producir 100 piezas, necesitaríamos trabajar 126 piezas para poder producir esas 100 piezas que nuestros clientes nos están demandando. Y esto tiene grandes implicaciones en cuanto a los costos, a la eficiencia, los tiempos de mano de obra, etc. Por lo que resultaría muy interesante hacerlo en sus plantas de trabajo. Vean ustedes que por otro lado los DPUs que ya calculamos, si lo llevamos a la fórmula que ya dijimos desde el inicio de esta sesión, vean que al sustituir estos DPUs en la fórmula nos da un rendimiento del 0.93 para este primer proceso, un rendimiento de 0.899 para el segundo proceso y un rendimiento de 0.887 para el tercer proceso. Así que el RTY en base a este rendimiento nos va a dar como resultado 0.742, lo cual implicaría 742 piezas con 0 defectos desde la primera vez por cada 1000 piezas, o en otras palabras aproximadamente 74 piezas con 0 defectos por cada 100 piezas producidas, lo cual nos lleva al mismo resultado que anteriormente mencionamos. Cabe señalar aquí
que las diferencias en cuanto a una fórmula y a la otra son debidas a redondeo, pero en términos generales los resultados van a ser aproximadamente los mismos siempre. Ahora sí, pasamos a abordar lo que son las recomendaciones para esta sesión. Así, por ejemplo, la primera recomendación es que ustedes implementen un sistema de registro diario y con cierta frecuencia. Aquí, por ejemplo, les estoy presentando a ustedes un registro que se puede hacer día tras día, mes tras mes y hora por hora. Ustedes lo definirán, las frecuencias y los tiempos, donde aquí les estoy mostrando el proceso número 1, proceso número 2, proceso número 3, que ya vimos en nuestro ejemplo con los valores de producción, de aceptación, de rechazo y de rendimiento de cada una de las tres fases o de las tres operaciones, y por supuesto el Rolled Throughput Yield final que obtuvimos en nuestro ejemplo, que fue del 74%. Como segunda recomendación es que ustedes, una vez que hayan implementado un sistema de medición en su línea o en su área de producción, implementen un sistema de una pieza a la vez o un sistema de One Piece Flow. De esta manera ustedes notarán las mejoras que van a hacer en su área de trabajo y por supuesto un seguimiento de los resultados que ustedes van a obtener en su Gemba o en su área de trabajo a través de algunos medibles de manufactura. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando yo esta diapositiva tomado de este libro en la página 195, que se las dejo en la bibliografía, donde tenemos un total de 10 operaciones. Estas 10 operaciones tienen el FPY o First Pass Yield con estos valores que se están ilustrando aquí para cada una de estas 10 operaciones. Además, estas mismas 10 operaciones nos muestra los resultados del First Pass Yield acumulado que están aquí. Observen que el final es de 0.27 o 27% para este proceso. Entonces, este proceso nos quiere decir que tiene un rendimiento de 27%. Además, les estoy mostrando aquí los resultados que obtuvimos de nuestro ejemplo ilustrativo para la operación 1, 2 y 3, y al final nuestro Rolled Throughput Yield o First Pass Yield acumulado fue de 0.738, que nosotros redondeamos a aproximadamente 0.74 o 74%. Se los dejo para que ustedes lo hagan como ejercicio, una gráfica como esta. Si tienen dudas, me las hacen saber aquí. Y bien, si te gustó lo que hemos visto aquí, te invito para que te suscribas a la Academia LSS. Asimismo, si ustedes tienen necesidad de consultoría, aquí está la información que ustedes necesitan. Además, les dejo la bibliografía para que ustedes puedan ahondar en la temática. Por último, les agradezco a todos ustedes por compartir este importante conocimiento con todos sus amigos y con todos sus colegas. Nos vemos en una siguiente sesión. Muchas gracias.